Bueno, aportando a todo el tema que acabamos de abarcar durante esta presentación, creo que una forma interesante de ver todo esto de los inputs, outputs, con un poco lo que viene siendo la tercera ley de Newton. A grandes rasgos nos habla de que toda acción tiene una reacción. Y esto es como que muy evidente, muy palpable. Cuando ibas en sexto de primaria, a lo mejor si reprobabas matemáticas y se lo decías a tu madre, pues tu acción de decírselo a tu madre iba a causar una reacción muy fuerte y violenta de parte de tu madre, ¿no? Entonces, efectivamente, para aquella acción que tú realices, debes esperar una reacción. Y el entorno en el que vivimos actualmente se ha enfocado mucho a todas estas reacciones que pues nosotros hacemos, pero para hacerlas de la forma más convenientes para nosotros, ya que nuestras acciones tienen que ser mínimas al día de hoy para generar una reacción que puede resultar muy gratificante. Por ejemplo, en nuestra casa estamos rodeados de dispositivos, aparatos, sistemas que exigen muy poco a nosotros para generar una acción que en el pasado sería muy compleja. Por ejemplo, si presionas un switch, obtienes una fuente de luz. Si le das a este botón, obtienes agua para un rico café. Y si jalas esta palanca y presionas un botón, ya tienes un desayuno. Y si le jalas a la cadena del baño, bueno, ya me entendieron. Y es increíble cómo la humanidad, como especie, ha llegado al punto en el que simplemente con un dedo podemos accionar un mecanismo que nos permite tener luz, cuando hace siglos, hace décadas, hace años, nuestros ancestros habían tardado horas en poder generar algo que realizase esta luz, lo cual habla mucho de cómo el humano ha podido, además de evolucionar para adaptarse a su entorno, ha adaptado el entorno a sus propias necesidades. Es como lo diría Patricio: ¡No somos cavernícolas! ¡Tenemos tecnología! Dentro de la industria, muchos son los que se enfocan en hacer estos sistemas complejos los más avanzados posibles y los más capaces posibles para que el usuario pueda hacer diversas actividades con ellas, pero muy seguido olvidan un aspecto fundamental necesario para que estos procesos puedan ser realizados. Y con esto no me refiero a la forma en que el usuario interactúa con dichos procesos. Verán. Por ejemplo, yo aquí tengo un equipo computacional de última generación, una computadora capaz de hacer renderizado 3D, modelación, emulación, código de videojuegos, lo que tú quieras. Puede ser de todo. Pero yo solo quiero que me calcule cuánto es 4 más 4. Entonces, ¿para qué quiero este equipo de última generación si lo que yo quiero es hacer una sumatoria de 4 más 4 y no sé cómo transmitirle esa necesidad a mi dispositivo, a mi computadora? En el momento en que una computadora no puede ofrecerme lo que yo le estoy pidiendo, pues no es diferente a un ladrillo, ¿sabes? No me está satisfaciendo mis necesidades. Entonces, para que un sistema computacional pueda ser efectivo, yo necesito poder transmitirle mis necesidades a mi computadora. Y en este momento yo puedo llegar y decirle: ¿qué tal, preciosa? ¿Me puedes decir cuánto es 4 más 4? Y me entendería lo mismo que un perro, porque ellos no hablan el mismo lenguaje que nosotros. Ellos piensan en ceros y unos, nosotros empezamos en emociones, colores, palabras. Entonces, para que yo pueda interactuar con mi computadora, necesito un dispositivo de entrada, un conversor, un traductor que convierta mis palabras en ceros y unos. Entonces tenemos nuestro dispositivo de entrada, nuestro traductor. Yo puedo comunicarle lo que quiera a la computadora, pero claro, la computadora me entiende. ¿Cómo me habla a mí la computadora? No me puede regresar ceros y unos, no lo voy a entender. De hecho, no me está diciendo nada. ¿Por qué no me estás hablando? Está aquí donde entran los dispositivos de salida. Lo que la computadora me va a dar, lo va a traducir el dispositivo de salida en un lenguaje que yo pueda entender. Entonces, una pantalla. Entonces ya, finalmente, yo puedo comunicarle 4 más 4 y la computadora finalmente me dice que es 8. Pero espérate, que la cosa se pone aún más complicada. Si queremos que un sistema sea realmente bueno, necesitamos que el cerebro, la computadora, sea capaz a nivel de componentes, hardware y software de poder ejecutar la tarea que deseamos llevar a cabo. También necesitamos que el dispositivo de salida presente la información en el formato deseado. Si queremos que la información sea visual, necesitaremos de algún monitor. Si requerimos que la información sea de nivel audiovisual, requerimos de un par de altavoces. Y así dependiendo del caso, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego entramos con los dispositivos de entrada, que es donde se complica un poco más la cosa. Porque claro, qué dispositivos vayamos a utilizar como método de entrada dependerá directamente de la actividad que requeramos y las necesidades del usuario. Mira, un buen dispositivo de entrada contiene las 3 T's. Es eficiente, conveniente y atiende las necesidades de la gente. El dispositivo de entrada eficiente es aquel que nos permite operar y mandar las instrucciones a la computadora de manera rápida y precisa. El conveniente es el que nos permite transportarlo
o operarlo de forma sencilla sin muchas complicaciones. Pero sobre todo, el más importante es el que te permite atender las necesidades que requiere el sistema. Para este ejemplo me gusta utilizar los mandos de los videojuegos, porque este demuestra una evolución concreta de cómo el dispositivo de entrada se fue adaptando a las necesidades que tenían los videojuegos de cada época. En la época de la NES, la Super NES, la PlayStation, los videojuegos por lo general utilizaban pocos botones y una cruceta. Esto debido a que en ese entonces los juegos eran en 2D y por lo general los juegos eran plataformeros que requerían que te movieras en dos direcciones y pues brincar o atacar dependiendo del caso del juego. Luego, con la llegada de los juegos en 3D, los juegos empezaron a requerir un movimiento de 360 grados, por lo que se empezaron a incorporar las palancas, los sticks en los mandos. Y con estos mandos empezamos a tener el layout clásico de los videojuegos modernos que se ha mantenido a lo largo de los años. Y luego tenemos casos mucho más específicos como mandos diseñados para capturar el movimiento, pantallas táctiles dentro de los mandos, consolas de arcade, pads para juegos de baile, lentes de realidad virtual, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que cada consola no es más que un reflejo de las funciones que tendrán los videojuegos de la consola a las cuales están siendo destinados. Lo mismo pasa con las computadoras. La mayoría de las tareas que realizas dentro de tu computadora son realizables con un teclado y un ratón. No es hasta que realizamos tareas mucho más complejas que es cuando requerimos de otros periféricos mucho más especializados. En el mundo del dibujo digital se ha estandarizado el uso de tabletas gráficas para tener una precisión y técnica similar a la que te ofrecería un lápiz y un papel. En el mundo de la producción musical se utilizan controladores MIDI para poder realizar las grabaciones teniendo un tacto similar al que ofrecería un piano convencional. Y si quisieras realizar un podcast o en este caso narrar este video, lo mejor y más conveniente para ti sería utilizar un micrófono. Y si dejamos de lado la computadora y nos vamos a nuestro entorno, vamos a notar que hay múltiples dispositivos de entrada que están colocados en dispersos sitios que están ahí para proveernos de distintos servicios que nos van a facilitar las cosas. Por ejemplo, hoy en día si tú vas a una biblioteca, puedes encontrarte una pantalla táctil que te permita rentar un libro de forma más accesible. Misma pantalla táctil la puedes encontrar en un Carl Jr. para pedir tu pedido. La misma biblioteca cuenta con un escáner que detecta qué libro vas a pedir prestado. Y los teléfonos también cuentan con escáneres que son utilizados sobre todo en época de pandemia para poder tener acceso a los menús que proveen distintos restaurantes. También es una pantalla táctil y un escáner el que te permite realizar el pago de estacionamiento de distintas plazas. Y en todas partes encuentras las puertas corredizas que detectan si un usuario está a punto de entrar para abrir las puertas. Y así podemos seguir todo el día. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. ¿Y algo más que quieras saber?